35 cosas de la historia del origen de Estados Unidos y cómo expandió su territorio, cómo se hizo superpotencia. En solo 250 años, Estados Unidos pasó de ser un territorio colonizado por los británicos y en su mayor parte inexplorado, a la mayor superpotencia mundial. Mucho antes, hace 30.000 años, los primeros habitantes del subcontinente norteamericano habían llegado desde Eurasia, cruzando el puente de tierra de Bering, según la teoría más aceptada. Estos pobladores pioneros dieron origen a las primeras naciones indígenas que encontraron los conquistadores y colonizadores europeos. Los principales colonizadores de Norteamérica fueron los británicos, cuyas 13 colonias dieron origen a Estados Unidos de América en 1776. Desde su fundación, Estados Unidos empezó una carrera frenética hacia la prosperidad hasta alcanzar el sitial que hoy ocupa. Vamos a dedicar este video a los principales hitos de la historia estadounidense, a cómo expandió su territorio, en cuyo proceso México resultó el gran perjudicado, y a cómo se convirtió en una superpotencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Se piensa que los primeros habitantes de Estados Unidos fueron de Eurasia. Se desconoce cuándo los nativos americanos se establecieron en América y en el actual territorio de Estados Unidos. La teoría más aceptada es que durante la Edad de Hielo, hombres euroasiáticos que cazaban cruzaron Beringia, una franja de tierra que conectaba Siberia con la actual Alaska, y luego se extendieron hacia el sur por el interior americano. Se cree que esta migración comenzó hace 30.000 años y se mantuvo durante unos 20 milenios, hasta que hace 10.000 años el derretimiento de los glaciares aumentó el nivel del mar y sumergió el puente terrestre. Estos primeros habitantes, llamados paleoindios o indígenas del Paleolítico, después se diversificaron en cientos de asentamientos y naciones culturalmente distintas. Número 2. Watson Break es un sitio arqueológico de hace 5.400 años. Watson Break es un yacimiento arqueológico del período arcaico, situado en Ouachita, Luisiana. Fue fechado hace 5.400 años, unos 3.400 años antes de Cristo, y es considerado el complejo de movimiento de tierras más antiguo de Norteamérica, superando en antigüedad a Stonehenge y a las pirámides egipcias. Su descubrimiento y datación en 1997 cambió las teorías sobre las antiguas culturas del sureste de Estados Unidos y su capacidad para ejecutar proyectos grandes y complejos. Fue desarrollado por una sociedad de cazadores-recolectores, lo que demuestra que las culturas norteamericanas anteriores a la agricultura y la cerámica eran mucho más avanzadas de lo que se pensaba. Watson Break consiste en una formación ovalada de 11 montículos de movimiento de tierras, con alturas entre 91 centímetros y 7.6 metros, conectados por crestas, que forman un óvalo de 270 metros de ancho. Número 3. Poverty Point. Fue construido entre 1700 y 1100 años antes de Cristo. Poverty Point es un movimiento de tierra realizado por la cultura del mismo nombre en el noreste del actual estado de Luisiana, Estados Unidos. El sitio contiene crestas y montículos de tierra erigidos entre 1700 y 1100 años antes de Cristo, durante el periodo arcaico tardío norteamericano. No se sabe exactamente cuál era el propósito de los movimientos de tierra, y los arqueólogos han propuesto posibles funciones como asentamiento, centro ceremonial y lugar de intercambio comercial. La cultura Poverty Point se extendió por gran parte de los bosques del sur y el sudeste estadounidense, penetrando unos 160 kilómetros a través del delta del río Mississippi y por el sur hasta la costa del Golfo de México. El espacio de 163 hectáreas alberga los movimientos de tierra más antiguos del periodo arcaico tardío en América del Norte y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 4. La cultura Adena empezó a construir montículos en el 500 a.C. La cultura Adena fue una civilización precolombina de América del Norte que existió entre el año 500 a.C. y el año 100 de la Era Común. En el actual Estados Unidos, en Ohio, norte de Kentucky, este de India, Virginia Occidental y partes del extremo occidental de Pensilvania. El nombre Adena fue dado a principios del siglo XIX
a un gran montículo ubicado en una finca de Thomas Warrington, sexto gobernador de Ohio, cerca de la ciudad de Chillicothe, y la denominación fue adoptada por toda la cultura. La amplitud geográfica de los sitios de Adena abarca el centro y el sur de Ohio, y yacimientos dispersos por Indiana, Kentucky, Virginia Occidental y Pensilvania. Esta cultura destacó por sus prácticas agrícolas, arte, cerámica y por sus extensas redes comerciales que le permitían abastecerse de diversos materiales, desde conchas de la costa del Golfo hasta cobre de los Grandes Lagos. Número 5. San Agustín en 1565, la ciudad más antigua de Estados Unidos. En 1513, el explorador y conquistador español Juan Ponce de León avistó por primera vez la costa sur norteamericana, reclamando para España el territorio al que llamó Florida, o Tierra de las Flores. Hasta 1563, el reino español lanzó 6 expediciones de poblamiento de Florida, fracasando en todas, pero en 1564, los franceses lograron construir un fuerte y una colonia en el río St. John's, desde el que amenazaban a los buques de España. Felipe II encargó a Pedro Menéndez de Áviles la colonización del territorio, y el experimentado almirante llegó frente a la costa de Florida en agosto del año 1565. Menéndez destruyó la guarnición y derrotó a la flota francesa con la ayuda de un huracán, y construyó el pueblo de San Agustín, en el que estableció una misión indígena, siendo este el asentamiento europeo más antiguo del subcontinente norteamericano. Número 6. Colonización de 1621 a 1763. En 1609, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales encargó al explorador Henry Hudson la búsqueda del Paso del Noroeste, que une el Océano Atlántico con el Pacífico. En 1621, la empresa estableció la colonia de Nueva Holanda para desarrollar el comercio de pieles de América del Norte, aunque al principio el negocio evolucionó lentamente por los frecuentes conflictos entre holandeses y nativos americanos. En 1626, Peter Minuit, gobernador de la Compañía Holandesa, compró a los aborígenes la isla de Manhattan por $24 y fundó una nueva colonia a la que llamó Nueva Ámsterdam, que convirtió en capital de Nueva Holanda. Nueva Ámsterdam creció rápidamente y a mediados del siglo XVII era un importante puerto y centro de comercio. Los holandeses eran calvinistas y fundaron la Iglesia Reformada en América, aunque se comportaron con tolerancia frente a las demás culturas y comerciaron con los iroqueses del norte. En 1664, en el transcurso de la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, los ingleses conquistaron Nueva Ámsterdam, que fue rebautizada como Nueva York. Número 7. Los suecos y los franceses se sumaron al comercio de productos y a la fundación de pueblos. Durante los primeros años del Imperio Sueco, empresarios de Suecia, Holanda y Alemania fundaron la New Sweden Company para comerciar con pieles y tabaco de América del Norte. La primera expedición sueca llegó a la bahía de Delaware en 1638 y los colonos fundaron Fuerte Christina en el lugar de la actual ciudad de Wilmington. Durante casi 2 décadas, otras 12 expediciones trajeron colonos europeos de diferentes países dominados por el Imperio Sueco, que fundaron 19 asentamientos permanentes. En 1535, el francés Jacques Cartier descubrió el río San Lorenzo y sentó las bases para la colonización francesa de las Américas con Nueva Francia. Con el tiempo, los franceses desarrollaron relaciones comerciales de gran alcance con los nativos de los Grandes Lagos y el Medio Oeste, extendiendo su influencia. Colonos de Francia establecieron plantaciones en Luisiana y los asentamientos en Nueva Orleans, Mobile y Biloxi. Número 8. La fundación de las 13 colonias británicas en América del Norte se extendió durante 125 años. Estimulados por los tesoros americanos que Francis Drake saqueaba a los galeones españoles, los ingleses se sumaron a la colonización de América del Norte, asentándose a lo largo de la costa este desde la primera década del siglo XVII. En 1585, Walter Raleigh había intentado fundar la primera colonia inglesa en Norteamérica, pero fracasó y pasaron 20 años antes del siguiente intento. La primera colonia inglesa estable, Jamestown, fue establecida por la Virginia Company en 1607 en el río James, Virginia. Los peregrinos del Mayflower desembarcaron en 1620 y fundaron Plymouth, la primera colonia permanente de Nueva Inglaterra. Luego siguieron las colonias de la bahía de Massachusetts, Maryland y siguientes, hasta completar las 13 colonias con Georgia en 1732. Las colonias del sur, abrumadoramente rurales, contrastaban marcadamente con las de Nueva Inglaterra y del centro. Número 9. Revolución y la Nueva Nación, 1776
a 1789. Durante los siglos XVII y XVIII, las colonias británicas en América del Norte gozaron de una notable autonomía que fue desafiada por Londres en la década de 1760, bajo la forma de una legislación intervencionista. Leyes como las del acuartelamiento y del timbre tornaron conflictivas las relaciones entre la metrópoli británica y las 13 colonias, y los colonos norteamericanos empezaron a demandar igualdad de derechos bajo la Constitución británica. Sin embargo, en la medida que avanzaba, la disputa fue pasando de un reclamo de mejores condiciones por las colonias americanas dentro del Reino Unido a una posición independentista republicana. En 1773 se produjo en Boston el Motín del Té por la política británica de impuestos, y el reino respondió con las llamadas leyes intolerables, que incluían penas a los colonos. Los colonos convocaron el primer Congreso Continental el 5 de septiembre de 1774 para oponerse a la autoridad británica, y la Guerra Revolucionaria Americana estalló el 19 de abril de 1775. Número 10. Actos fundacionales de Estados Unidos. El 2 de julio de 1776 se reunió en Filadelfia el Segundo Congreso Continental, que acordó por unanimidad la fundación de los Estados Unidos de América, y el 4 de julio se firmó la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia fue redactada por Thomas Jefferson y revisada por sus otros compañeros en el Comité de los Cinco, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman y Robert Livingston, antes de ser aprobada en el Congreso Fundacional. En su texto expresó: todos los hombres son creados iguales, con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eludiendo el tema de la esclavitud, en un momento en el que la nueva república declarada trabajaban centenares de miles de esclavos. Número 11. Rendición británica. La Guerra Revolucionaria Americana comenzó el 19 de abril de 1775, con las batallas de Lexington y Concord, en el condado de Middlesex, Massachusetts, que terminaron sin un ganador claro y 123 muertos, 73 de ellos británicos. Entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre de 1777 fue peleada la batalla de Saratoga, cerca del río Hudson, cuyo desenlace en favor de los revolucionarios contribuyó en buena medida a definir el resultado de la guerra. La batalla de la bahía de Chesapeake, librada el 5 de septiembre de 1781 entre las flotas del Reino Unido y Francia, país que apoyaba a Estados Unidos, fue definitoria para el fin de la guerra. Aunque la batalla no tuvo un resultado claro, fue un triunfo estratégico de los franceses y estadounidenses, ya que precipitó la rendición de Gran Bretaña, que se produjo el 19 de octubre de 1781. Número 12. Presidencia de George Washington. El Colegio Electoral de los Estados Unidos se reunió el 4 de febrero de 1789, votando unánimemente a George Washington como primer presidente de los Estados Unidos de América. El primer Congreso de Estados Unidos leyó los resultados electorales el 6 de abril y Washington juró como presidente el 20 de abril de 1789 en el Federal Hall de Manhattan, Nueva York. En el mismo acto de toma de posesión, John Adams fue elegido vicepresidente. El Congreso aprobó un salario anual de $25,000 para el presidente, una fuerte suma en la época. Le sugirieron varios tratamientos honoríficos, algunos algo pomposos, pero él prefirió el de señor presidente, que se mantiene hasta la fecha. Washington demostró ser un competente administrador, exhibiendo habilidad en la delegación de funciones y buen juicio en el análisis de situaciones conflictivas. A regañadientes aceptó un segundo mandato, en el que también fue electo por unanimidad, estableciendo la práctica habitual de un máximo de 2 periodos, que después fue incluida en la Constitución. Número 13. Expansión a Occidente. El área de Trans-Appalachia, que se extiende desde las montañas rocosas en el este hasta el Mississippi en el oeste, y desde el medio oeste hasta el Alto Sur, pasó de unos pocos miles de colonos a más de 25,000 al final de la Guerra Revolucionaria. La expansión hacia el occidente despertó el entusiasmo incluso de aquellos que no tenían intención de mudarse, y muchos personajes notables, como Washington, Franklin y el primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Jay, compraron tierras en el oeste. Algunos especuladores de tierras fundaron empresas como la Compañía de Ohio, que compró inmensos territorios en el oeste, entrando frecuentemente en conflictos con los colonos. En 1787 fue creado el Territorio del Noroeste, también llamado Viejo Noroeste, el primer espacio organizado postcolonial de Estados Unidos diferente a un estado.
Número 14. El impulso a la colonización intensificó los conflictos con los nativos. Para atraer a los colonos del norte, el Congreso prohibió la esclavitud en el nuevo territorio, aunque tuvo que aprobar una ley de esclavos fugitivos para apaciguar a los estados esclavistas del sur. El viejo suroeste se mantuvo bajo el control de los estados sureños. En 1784, los colonos del oeste de Carolina del Norte intentaron fundar el estado de Franklin, pero el Congreso rechazó la iniciativa para no sentar un precedente respecto al secesionismo. Durante la Guerra de Independencia, Gran Bretaña se había alineado con muchas tribus nativas de los territorios situados al oeste de las colonias. Después del Tratado de París de 1783, en el que el Reino Unido reconoció la independencia de Estados Unidos, los británicos continuaron proporcionando armas a los nativos. Entre 1783 y 1787, cientos de colonos murieron en conflictos de baja intensidad contra los nativos americanos, lo que desalentó el establecimiento de más asentamientos. Número 15. Los nativos perdieron inmensos territorios en la Guerra de los Indios del Noroeste. A mediados de la década de 1780, la frontera se vio envuelta en la Guerra de los Indios del Noroeste, de Estados Unidos contra la Confederación India del Noroeste, una alianza de naciones nativas por el control del territorio del noroeste. Los indígenas buscaban crear un estado barrera indio independiente. El mayor peso estadounidense en esta guerra recayó en los colonos, ya que el Congreso estadounidense prestó poco apoyo militar. El conflicto terminó en 1795, con una victoria estadounidense, y las tribus derrotadas tuvieron que ceder un extenso territorio, incluyendo la mayor parte del actual estado de Ohio. El Tratado de Greenville, en 1795, definió los límites entre los Estados Unidos y las tribus nativas americanas. El mismo año, el Tratado de Jay dispuso la cesión por parte del Reino Unido de sus puestos de avanzada en los Grandes Lagos. Número 16. Guerra de 1812. En 1803, el presidente Thomas Jefferson hizo para Estados Unidos la operación inmobiliaria más importante de su historia, cuando le compró Luisiana a Francia. Fueron 2.15 millones de kilómetros cuadrados, que albergan varios estados actuales, incluyendo Luisiana, por $15 millones, al ridículo precio, según la óptica actual, de $7 por kilómetro cuadrado. En 1812 estalló un conflicto que enfrentó a Estados Unidos con el Reino Unido y sus colonias canadienses. Se produjo en un momento en el que Gran Bretaña tenía toda su atención y recursos concentrados en Europa para hacer frente a Napoleón, lo que fue aprovechado por Estados Unidos para invadir los territorios canadienses británicos. Estos territorios habían sido poblados por colonos ingleses que mantenían relaciones culturales y comerciales con Estados Unidos en su frontera norte. Otros detonantes de la guerra fueron las restricciones comerciales impuestas por Gran Bretaña. En el marco de su enfrentamiento entre Europa con la Francia napoleónica, el apoyo del Reino Unido a las naciones indígenas adversarias de Estados Unidos y el reclutamiento forzoso de marineros mercantes estadounidenses para incorporarlos a la Armada Real. La paz se pactó el 24 de diciembre de 1814 en el Tratado de Gante, que dejó las cosas tal como estaban al inicio del conflicto. Número 17. Destino manifiesto. La doctrina del Manifest Destiny, o destino o manifiesto, fue la idea o creencia de que Estados Unidos era una nación destinada a expandirse entre el Atlántico y el Pacífico, y forma parte de la mitología del Viejo Oeste. A finales del siglo XIX, esta ideología serviría de justificación a la guerra contra España para conquistar Puerto Rico y a las intervenciones en Cuba y en las Islas Filipinas, con el propósito de colonizarlas, así como para excusar otras adquisiciones territoriales. Bajo el influjo de esta doctrina, los doctrinarios pensaban que Estados Unidos era el pueblo elegido por la divina providencia, y algunos resumen su mantra con la frase «por la autoridad divina». Aunque la idea se remonta a los comienzos de la colonización inglesa de Norteamérica, la frase «destino manifiesto» fue utilizada por primera vez en 1845 por el periodista John L. O'Sullivan en un artículo publicado en la revista neoyorquina Democratic Review. O'Sullivan escribió: «El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente, que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno». Número 18. La Guerra de México-Estados Unidos. La guerra entre Estados Unidos y México entre 1846 y 1848 terminó con la cesión mexicana de más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Fue la continuación de la Guerra de Texas en la que México perdió este territorio, que primero se separó del Estado mexicano de Coahuila y Texas, después se convirtió en república independiente
y finalmente se incorporó a la Unión Americana en 1845. En 1846, Estados Unidos concentró su ejército en Texas y penetró en Tamaulipas, comenzando la guerra cuando México intentó repeler a los invasores. Estados Unidos atacó por tierra y por mar desde Veracruz, avanzando hasta ocupar Ciudad de México y forzar la rendición mexicana. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, México cedió a Estados Unidos sus territorios de Alta California y Nuevo México, además de Texas, cuya previa separación no había sido reconocida. Estos territorios anteriormente mexicanos dieron origen a los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah, Nevada y parte de Wyoming. Número 19. Guerra de Secesión, Guerra Civil. Finalizada la guerra con México, el tema central de la política estadounidense pasó a ser la esclavitud, con los estados y ciudadanos antiesclavistas del norte enfrentados a los esclavistas del sur. Los estados sureños se habían hecho prósperos gracias al trabajo esclavo en sus plantaciones de algodón y otros rubros. Y en 1860 había casi 4 millones de personas esclavizadas en el sur, casi 8 veces más que en todo Estados Unidos. En 1790, los esclavistas invertían las ganancias por el algodón, altamente demandado en Europa, comprando más tierras y más esclavos. Después de que el antiesclavista Abraham Lincoln ganó la presidencia en 1860, 7 estados del sur se escindieron de la Unión Americana y establecieron la entidad soberana, Estados Confederados de América. El presidente Lincoln preparó tropas para enfrentar a los secesionistas y otros 4 estados se separaron de la Unión para unirse a la Confederación, y la Guerra de Secesión se hizo inevitable. Número 20. Batalla de Gettysburg. La Guerra de Secesión comenzó el 12 de abril de 1861, cuando tropas confederadas atacaron instalaciones militares en Fort Sumter, Carolina del Sur. Los dos ejércitos tuvieron su primer gran enfrentamiento en la primera batalla del Bull Run, que terminó en una victoria relativa confederada, demostrando que la guerra sería más larga y sangrienta de lo que muchos pensaban. El 1 de enero de 1863, Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos, cambiando el estatus legal de 3.5 millones de personas esclavizadas en el sur. El punto de inflexión en la guerra se produjo en julio de 1863, en la batalla de Gettysburg, donde la Unión obtuvo una victoria decisiva con el general unionista George Meade, derrotando al confederado Robert Lee. En julio de 1863, el ejército de la Unión al mando del general Ulysses S. Grant consiguió el control del río Mississippi en la batalla de Vicksburg, dividiendo al territorio confederado. Número 21. La guerra civil ha sido la más mortífera de la historia estadounidense. Los 2 últimos años de la guerra fueron sangrientos en ambos lados, con el general unionista William Sherman marchando sin oposición por los estados del sur, incendiando ciudades, destruyendo puentes, quemando plantaciones y desmantelando vías férreas, pero evitando víctimas civiles. El corazón de la Confederación quedó destruido y ya no pudo proporcionar suministros a sus ejércitos, que los necesitaban desesperadamente. En la primavera de 1864, Grant realizó una guerra de desgaste, persiguiendo a Lee hasta obligarlo a rendirse en abril de 1865, llegando a su término la Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense. Fue la primera guerra industrial del mundo. Ambos ejércitos utilizaron los ferrocarriles, el telégrafo, las armas producidas en masa y los barcos a vapor, factores que favorecieron al norte unionista, mucho más industrializado que el sur. Sigue siendo la guerra estadounidense más mortífera, con 750,000 soldados muertos y un número no precisado de civiles. Número 22. Abraham Lincoln. La proclama de emancipación de enero de 1863 del presidente Lincoln fue efectivamente aplicada tras finalizar la guerra, y el ejército de la Unión, que controlaba los territorios confederados, iba asegurándose de la liberación de todas las personas esclavizadas. Muchos de los que volvían a disfrutar de la libertad o la conocían por primera vez se instalaron en campamentos administrados por la Oficina de Libertos, donde tenían alimentación, alojamiento y atención médica, y realizaban arreglos para obtener su primer trabajo como asalariados. Los principales problemas que enfrentaba Lincoln era el nuevo estatus político de los 11 estados derrotados y cómo evitar otra guerra civil. No pudo dedicarle mucho tiempo a estos asuntos, ya que la noche del 14 de abril de 1865 fue mortalmente baleado mientras asistía a una representación teatral, muriendo el día siguiente. Número 23. El Ku Klux Klan.
Durante el periodo de la Reconstrucción, entre 1865 y 1877, se neutralizaron los remanentes del nacionalismo confederado y se puso fin a la esclavitud, haciendo que los antiguos esclavos, al menos en los textos legales, fueran ciudadanos libres en ejercicio de sus derechos civiles. En 1867, surgió una organización de supremacistas blancos que recibió el nombre de Ku Klux Klan, fundada por veteranos confederados, opuesta a los derechos civiles otorgados a la población de color, contra la que usaba el terror, la violencia física y el asesinato. El presidente Ulysses Grant disolvió la organización con la ley de Ku Klux Klan de 1870, pero esta volvió a emerger en la década de 1910, usando las capuchas con las que son conocidos. Una tercera iteración del KKK apareció en los años 1950 como respuesta al movimiento de los derechos civiles. Número 24. La Edad Dorada o Gilded Age. Edad Dorada fue una expresión acuñada por Mark Twain para ilustrar la prosperidad prometida a los estadounidenses después de la Guerra Civil. Utilizada más adelante para describir la dramática expansión de la riqueza que se produjo en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Este crecimiento sin precedentes fue apuntalado por la Ley de Comercio Interestatal y la Ley Sherman antimonopolio, que sentaron las bases para la competitividad de la economía estadounidense. La Edad Dorada fue época de titanes industriales y financieros, como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, George Westinghouse, J.P. Morgan, y de tecnólogos brillantes como Thomas Edison y Nikola Tesla. Pero también de millonarios extravagantes que se hacían construir mansiones con cientos de habitaciones e inodoros de oro. Número 25. El Canal de Panamá. En los años 1890, Estados Unidos era una potencia económica y militar de rango mundial, lo que abrió la puerta a la Guerra Hispanoamericana de 1898, que terminó con el tío Sam apoderándose de Puerto Rico, Filipinas y Guam, instalando un gobierno tutelado en Cuba. El dirigente del Partido Demócrata, William Jennings, denunció estos hechos como actos de imperialismo impropios de la democracia estadounidense. Más adelante, la alta influencia y participación estadounidense en los asuntos mundiales recibirían el calificativo de imperialismo norteamericano por sus adversarios políticos. Sin embargo, a partir de la primera década del siglo XX, Estados Unidos perdió interés en conformar un imperio a la vieja usanza y convirtió el Canal de Panamá en su principal proyecto estratégico. El canal interoceánico fue inaugurado en 1914, potenciando el comercio con Japón, el Lejano Oriente y el Pacífico hasta niveles sin precedentes. Número 26. Primera Guerra Mundial. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y el presidente Woodrow Wilson declaró neutral a Estados Unidos, pero advirtió al Imperio alemán de que intervendría si los barcos mercantes con suministros para los aliados eran atacados. El Kaiser Guillermo decidió correr el riesgo y el 7 de mayo de 1915, un submarino alemán hundió el transatlántico británico RMS Lusitania, muriendo 1.198 personas, incluyendo 128 estadounidenses. El hundimiento volvió a la opinión pública estadounidense y de otros países en contra de Alemania, y Estados Unidos entró en la guerra en abril de 1917. La victoria aliada de 1918 redibujó el mapa mundial, extinguiéndose 3 imperios del bando perdedor, alemán, austrohúngaro y otomano, mientras que un cuarto imperio del lado aliado, el ruso, se había acabado previamente por la revolución bolchevique. Estados Unidos emergió de la guerra con más galones como potencia mundial y participó activamente en las definiciones políticas de la posguerra. Número 27. Era de la Prohibición. En 1920, la 18ª enmienda a la Constitución estadounidense prohibió la fabricación, venta, importación y exportación de alcohol. El resultado fue la masificación del consumo de alcohol, ilegal a través del fortalecimiento del crimen organizado, que fabricaba whisky en multitud de alambiques clandestinos o introducía bebidas alcohólicas de contrabando por puertos y fronteras terrestres. En las ciudades, el alcohol ilegal se convirtió en un gran negocio, al que la mafia potenció con otras actividades como el trabajo sexual y los juegos de azar ilícitos. La llamada Ley Seca llegó a su fin en marzo de 1933, pero con cierta sobriedad, ya que en principio solo se autorizó el consumo de vino y de cerveza, con un máximo de 3.2% de alcohol. La 21ª enmienda, que derogó la 18ª de la prohibición, fue ratificada por el Senado en diciembre de 1933. Número 28. Gran Depresión.
Cuando todavía los estadounidenses consumían alcohol ilegal, se originó en Estados Unidos una de las crisis financieras más grandes de la historia. El 29 de octubre de 1929, llamado desde entonces Martes Negro, la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó, después de una caída importante ocurrida previamente el 24 de octubre o Jueves Negro, y la crisis bursátil se contagió por todo el mundo. En menos de una semana se desvanecieron más de $50,000 millones de 1929, evidenciando la fragilidad de los sistemas financieros. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores en casi todas las naciones, pobres y ricas, donde la inseguridad y la miseria se propagaron como una epidemia, abatiendo las economías nacionales, los ingresos fiscales y los beneficios empresariales. Número 29. Otras consecuencias de la Gran Depresión. La Gran Depresión produjo un desplome del comercio internacional de entre 40 y 66%. El desempleo escaló un 25% en Estados Unidos y alcanzó el 33% en algunos países. Las calles de las ciudades estadounidenses se llenaron de personas hambrientas que comían una vez al día gracias a los comedores de beneficencia instalados por el gobierno y el sector privado, incluyendo el mafioso Al Capone. La industria de la construcción y la industria pesada prácticamente se detuvieron, dejando en la calle a millones de trabajadores. En las zonas rurales, los precios de las cosechas cayeron en cerca de un 60%. Ante la brutal caída de la demanda, las industrias del sector primario, con pocas opciones alternativas de empleo, estuvieron entre las más afectadas. Número 30. New Deal. En 1932, las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizaron en medio de la Gran Depresión, y Franklin Delano Roosevelt emergió como presidente basado en su propuesta electoral de New Deal o Nuevo Trato. El New Deal, desarrollado entre 1933 y 38, se basó en una fuerte intervención del gobierno en la economía, principalmente dirigida a favorecer a las capas más pobres de la población. Como era de esperar, generó unos altos déficits públicos, pero su impacto positivo en la sociedad fue innegable, lográndose una transformación del país mediante reformas, como la Ley de Seguridad Social, y no mediante una revolución. La Gran Depresión había propiciado la llegada de Adolfo Hitler al poder en Alemania, y sería la Segunda Guerra Mundial desencadenada por el líder alemán la que activaría la economía estadounidense, sacándola de su estancamiento. Número 31. Segunda Guerra Mundial. Tras haber peleado una guerra mundial hacía solo 2 décadas, básicamente para defender a sus aliados europeos, el presidente Roosevelt, a pesar de las presiones del primer ministro británico Winston Churchill, no se sentía particularmente animado a intervenir en la conflagración desencadenada por Alemania en el año de 1939. Sin embargo, todo cambió el 7 de diciembre de 1941, cuando el Imperio japonés destruyó la base aeronaval de Pearl Harbor, en Hawái, matando a 2.403 estadounidenses. Con el ataque, Japón trataba de neutralizar el poder de Estados Unidos en el Pacífico, y en cambio lo que consiguió fue catalizar el apoyo del pueblo estadounidense a la entrada en la guerra. Número 32. Desembarco de Normandía. Tras Pearl Harbor, Estados Unidos, que ya venía colaborando con sus aliados europeos con dinero, armas y suministros vitales, intensificó su cooperación, particularmente con el Reino Unido y la Unión Soviética de Stalin. Mientras se preparaban las complejas operaciones de desembarco en Europa, los estadounidenses entraron en economía de guerra, poniendo a su poderosa industria a trabajar a tope para el esfuerzo bélico. La campaña italiana, iniciada por Sicilia en julio de 1943, permitió liberar a Italia, acelerando el final del gobierno de Benito Mussolini, aliado de Alemania. El desembarco de Normandía, liderado por Estados Unidos, en junio de 1944, ha sido la operación anfibia más grande de la historia, movilizando 5.000 barcos con el apoyo de 1.200 aviones. Número 33. Fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 2 meses después de iniciado el desembarco, habían ingresado a Francia 3 millones de soldados aliados que abrieron el frente occidental. La encerrada entre 2 frentes precipitó el desmoronamiento del Tercer Reich alemán, la muerte de Hitler por propia mano el 30 de abril de 1945 y el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, Estados Unidos continuaba peleando la guerra del Pacífico contra el Imperio japonés, un enemigo con una armada formidable que amenazaba con prolongar indefinidamente el conflicto. Número 34. Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos comenzó el proyecto Manhattan para dotarse de una bomba atómica, estimulado por el riesgo de que fuera la Alemania de Hitler el estado que primero consiguiera desarrollar el arma de destrucción masiva.
Bajo el liderazgo del físico teórico Julius Robert Oppenheimer, Estados Unidos probó su primera arma atómica, la bomba Trinity, el 16 de julio de 1945 en Nuevo México, comprobando el devastador poder de los átomos cuando se rompen. La guerra en Europa ya había terminado, pero la del Pacífico seguía en curso, y Estados Unidos decidió ponerle fin, utilizando su reciente arma. La primera bomba fue arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, matando a 160,000 personas. Japón se negó a rendirse y 3 días después fue lanzada la bomba sobre Nagasaki, que mató a 80,000 personas. Tras Nagasaki, el imperio japonés se rindió incondicionalmente, terminando la Guerra del Pacífico. Número 35. Guerra Fría. En 1945, Estados Unidos salió de la guerra como la única nación atómica y única superpotencia mundial. Sin embargo, la URSS hizo su primer ensayo nuclear en 1949, convirtiéndose también en estado atómico. Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias libraron la Guerra Fría, que se desarrolló en los campos político, económico, militar, científico, tecnológico, deportivo y cultural. Un frente importante de esta guerra fue la carrera espacial, cuyas primeras batallas las ganó la URSS, aunque al final Estados Unidos fue el vencedor al poner el primer hombre en la Luna en 1969. El programa espacial estadounidense recibió un gran impulso por parte del presidente John F. Fitzgerald Kennedy, antes de ser asesinado en el año de 1963. Estados Unidos sufrió un gran descalabro en la guerra de Vietnam, pero pudo recuperarse. La URSS también fracasó militarmente en Afganistán, pero esto se convirtió en una de las causas de su disolución en 1991. Tras la disolución de la URSS, Estados Unidos recuperó su corona en solitario de única superpotencia mundial, que actualmente China intenta disputarle. Estados Unidos es actualmente la mayor potencia económica, tecnológica y militar del mundo, y también la cultural en el ámbito de las grandes masas. Su economía es la más grande del planeta, aunque la de China se le ha venido acercando y actualmente representa el 71% de la estadounidense. Las 6 empresas tecnológicas más valiosas del mundo son estadounidenses y las armas del tío Sam van a la cabeza en sofisticación. Estados Unidos marca las tendencias culturales mundiales masivas, la moda, la música, el estilo de comida y los productos cinematográficos y televisivos son predominantemente estadounidenses. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 35 cosas de la historia del origen de Estados Unidos, cómo expandió su territorio y cómo se hizo superpotencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.